¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a partir de las 22 y el encuentro de los domingos a las 15:30. Y por supuesto también la posibilidad de ver todos nuestros programas, nuestros envíos periodísticos a través de nuestro canal de YouTube en Sin Retórica Televisión. Pero dejemos ese tema y pasemos a otro, como lo fue el anuncio del gobierno nacional, que lo hizo el mismo presidente Mauricio Macri y que posteriormente fuera ratificado por el ministro de Hacienda, Duhovne, con la vuelta de las retenciones a un sector del campo. Y decimos un sector como para no entrar en aquella generalización del 2008 cuando se dijo el campo, como si fuese una unidad monolítica. Y estas imágenes que estamos viendo corresponden justamente a aquel año. En esta ocasión hay mucha bronca en algunos sectores o en algunas de las organizaciones referidas al campo, como por ejemplo la CRA, la Confederación de Rurales Argentinas, quien salió con los tapones de punta, con un durísimo comunicado contra el gobierno nacional y contra Mauricio Macri, específicamente, porque obviamente se sienten traicionados después de haber sido recibidos hace no mucho tiempo por el mismo presidente de la Nación, quien les había dicho que no se iba a volver de ninguna manera a este tipo de retenciones o de impuestos que habían sido sacados en su momento. Lo cierto también es que es una aplicación en pesos sobre una recaudación en dólares. Y en el transcurso de nuestro programa tendremos algunas declaraciones de la doctora Elisa Carrió al respecto. Pero obviamente más allá del aspecto cuantitativo de cuánto representa para el sector que nuevamente tendrá este tipo de retenciones, está sobrevolando el hecho de la promesa incumplida y que nuevamente es el sector agropecuario el que tiene que salir a aguantar los trapos en una crisis económica tan pero tan fuerte como la que se está viviendo actualmente. Y además también, observando todo ello, es que en el 2008, cuando se produjo la 125, 3 meses de parate en Argentina con todo lo que eso significó y que posteriormente de alguna manera se confirmó que tenía bondades aquella medida, pero también tenía defectos. Esos defectos, al parecer, se están volviendo a cometer hoy con la aplicación de este tipo de alícuotas por los antecedentes que tiene, ¿no? Que se había sacado en gran parte para la soja fundamentalmente, en una de las primerísimas medidas adoptadas por la actual gestión de gobierno nacional, al que al parecer ya no le está quedando sector con el que pelearse o con el que ponerse en contra. Vamos a ver cómo avanza este tema, porque recordemos también, queda nada en tiempos electorales para las elecciones del próximo año, que serán generales, se elegirá todo, presidente, vicepresidente, gobernadores, intendentes, concejales, diputados, senadores. Los 3 del Chaco vencerán su periodo de estar en la Cámara Alta y tendrán que ser renovados justamente. Rápidamente le comentamos cuál será el contenido de nuestro programa. En el próximo bloque estaremos con un tema con fílmicos referidos a la relación de uno de los socios de Cambiemos, como lo es la Unión Cívica Radical, partido centenario en la República Argentina, con 2 de sus socios, y estamos hablando del PRO por una parte y con la doctora Elisa Carrió por otra, y no es que no la queramos involucrar en un colectivo político, porque indudablemente es ella y su ego la que están asociadas con la Unión Cívica Radical. Tendremos bastante la forma de referirse al presidente de la Nación, la forma de referirse justamente a la Unión Cívica Radical, la descalificación que tuvo con el expresidente Raúl Alfonsín, entre otros aspectos, y la reacción que tuvo la Unión Cívica Radical al respecto. En la segunda parte de nuestro programa
tendremos la visita del presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, el doctor Rolando Toledo, con quien estaremos hablando obviamente de lo que hoy está sucediendo, cuál es su punto de vista, no solamente de la justicia de la provincia, del Superior Tribunal de Justicia, sino también de aquellos aspectos que hacen a la vida cotidiana de todos los argentinos. Antes del desarrollo del contenido, le proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes. Una semana en imágenes que cada vez se hace más complicado poder extraer algunas y elegirlas, más que por lo que muestran, por la significación y el sentido que transmiten, porque es tanto lo que acontece que se tiene la sensación en la elección de las imágenes de abarcar todo, y es bastante complejo hacerlo, sobre todo en este tiempo en el que cada uno de nosotros tiene una forma distinta, diferente, de ver la realidad, de vivirla, de palparla, de sufrirla. Y la emisión de mensajes desde el poder político del país es muy, pero muy importante, porque necesariamente la gente, lo haya votado o no, espera que se le transmita certeza, seguridad, inclusive cuando esa certeza no se refleje en aspectos positivos, sino en la certeza, como se está diciendo, que vienen tiempos muy, pero muy complicados en lo económico, en lo social, con la disminución del poder adquisitivo, de los salarios, de los sueldos, la inflación que al parecer no tiene techo, los incrementos de las tarifas que en forma permanente van sacudiendo a las ya deterioradas, en muchos casos y en otras vacías, arcas de una sufrida sociedad que lo está padeciendo en mayor o menor medida, pero tal vez deben ser muy, pero muy poquitos, muy contados aquellos que están teniendo algún resultado positivo, algún resultado satisfactorio.
y también uno puede presumir que no son de la clase media baja o de la clase alta, ni hablar de los de más abajo, sino los que están muy pero muy en el tope y en la cima de una pirámide que cada vez tiene una base más ancha. Y decíamos que desde el poder político es desde donde uno espera sensatez, sentido común, o por lo menos no conceptos que pueden llevar a degradar aún más a una ya alicaída actividad política en nuestro país. Pero es lo que está sucediendo. Y la doctora Elisa Carrió es una de las encargadas en forma permanente de, y es una opinión obviamente, de poner más incertidumbre con un humor que si no es bien manejado, si no es bien administrado, pasa de ser humor a burla. Una broma puede llegar a convertirse en algo muy pero muy odioso. Escuchemos, por ejemplo, la forma en que se refiere a la máxima autoridad política del país, el presidente Mauricio Macri. Además del presidente de la República. Y yo no miento, ¿eh? ¿Se imaginan que estar con el hijo de Macri padre es el mayor sacrificio humano que yo hice en mi vida? No es un presidente débil, es un presidente que es ingeniero. Entonces, él está acostumbrado a guardar sus sentimientos. ¿Alguno de ustedes debe ser así o no? Que nadie se confunda. Yo interpreto la voz del presidente de la República. La verdad que la escuela está desperdiciada y me parece que esa revolución educativa que en algún momento me parece que la había tomado. Ya la escribí, ya todo, pero todavía el presidente, pobre ingeniero, no, en la próxima crisis lo agarro. Y alguien puede decir, bueno, hay que bajar un poco los ánimos, no hay que estar tan susceptible, no se puede tomar a la tremenda, sino que hay que ponerle un poco de humor a todo esto, por ejemplo, que se escucha. Y puede ser que tenga razón, pero este tiempo no es un tiempo cualquiera. Es un tiempo en el que el oficialismo y la oposición en la Argentina están muy pero muy preocupados, al igual que gran parte de la sociedad, como para que alguien pueda hasta tomarlo en solfa o en broma. No está el horno para bollos como para aún poner más bollos o más fuerza al fuego. Corre el peligro de quemarse no solamente esa persona, sino contagiar al resto. En esta ocasión lo que estábamos escuchando es una reunión, en una conferencia, mejor dicho, que hizo la doctora Carrió en la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa. Haciendo referencia a los tiempos que se vienen, la doctora Carrió decía lo siguiente, haciendo también en el final de este párrafo una mención a la provincia del Chaco. Diciendo, vienen los 6 meses más difíciles de esta nación. Pero hoy no se tocó el programa de rebajar retenciones. Las hojas pagó a 18. Todos van a pagar 4 por 1, pero es 4 pesos, con lo cual la inflación te lo devalúa. ¿Está? Es 4 pesos. Es transitorio por un problema central. Miren, señores, no hay dólares. No se asusten porque yo nunca me pongo furiosa. Simplemente soy una gran actriz de la escena nacional, como Tita Merelo. Yo me divierto, porque a mí las crisis me generan adrenalina. Yo me divierto en el riesgo, chicos. Yo soy una jugadora que no tengo ganas de morir, pero que puedo morirme con tranquilidad. Y no es que yo sepa economía, solo que los cartoneros me dijo, Lilita, cuando no hay propina, no hay moneda. Y cuando no hay moneda, hay hambre. Entonces, en estos tiempos que vienen, nosotros, las clases medias, no van a ganar nada este año, nada. ¿Está claro? ¿Les va a ir mal? Les va a ir mal. Hay que sostener empleados lo más que puedan. Entonces, vamos
¿Vamos a estar mal? Sí. ¿Vamos a tener conflicto social en diciembre? Sí. ¿Que después vamos a salir? Sí. En julio del año que viene estamos en un crecimiento que te lo dan todos. ¿Va a ganar Cristina? No. Soy de escuela pública, soy de universidad pública, con estudio de posgrado en universidad pública. Soy la mayor invitada a todas las universidades extranjeras hace 25 años. Y además soy del Chaco, es decir, casi aborigen. Soy común. Opiniones de la doctora Elisa Carrió, a quien en el Chaco se la conoce y mucho, creadora de fuerzas políticas que con serruchos transitan su historia política justamente. Fue aquella que con el doctor Ángel Rosas, por los años 90, iniciara una fructífera alianza política que luego, como casi todo lo que construye la doctora Carrió, fue deteriorándose primero y desbarrancándose después. Pero queríamos hacer mención también a la Unión Cívica Radical y su relación con la doctora Carrió, como decíamos, pero también con el PRO, que recordemos son los socios principales de la coalición gobernante en la Argentina. Una coalición que tiene y tuvo sus bemoles en cuanto a la relación entre ellos y recordemos en este párrafo que vamos a ver un fuerte cruce que tuvo el 23 de agosto del año pasado la vicepresidenta de la Nación en su carácter de titular de la Cámara de Senadores del Parlamento argentino con el senador por el Chaco, el doctor Ángel Rosas. Doctor Rosas. Es para plantear una cuestión de privilegio, señora Presidente. ¿Sobre qué tema? Bueno, si me deja hablar se va a enterar en el camino. Si me deja hablar no se va a enterar. Para autorizarlo, prefiero que me diga sobre qué tema, porque no quiero tener una discusión. No sabía que tengo que confesarme primero. Yo lo hago a veces en la iglesia, hace muchos años que no lo hago. Senador Rosas, sí. El senador Pinedo sí. hizo lo que debía hacer. Cuando primero levantó la mano. Ustedes son más prolijos que nosotros. Bueno, listo. Entonces, si es por el mismo tema, no lo voy a conceder, porque si no somos... Pero yo he sido aludido. Si no somos soy correctos. Representante del Consejo de la Magistratura. Bueno, y en la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá la posibilidad de tratar el tema. Muchas gracias. Si usted cree que usted es la dueña está equivocada. No, tengo la facultad de autorizar o no. No tiene ninguna facultad. No, sí, tiene la facultad de dirigir, no es resolver. Está equivocada, pero dejémoslo para otro día. Pero usted sabe que no se puede contestar. A continuación, por secretaría, se procederá a dar lectura de los mensajes. Cuando hace un año justamente mostrábamos estas imágenes, decíamos que aparentemente no era solamente un cruce normal en una relación de tipo político, sino que la forma, la expresión, las palabras, el sentido que el doctor Ángel Rosas dio a la suya podría tener un trasfondo de hasta sentirse maltratado por la Unión Cívica Radical, decimos, por uno de los socios que comparte la coalición como lo es el PRO. Pero también ya hace no mucho tiempo, en julio de este año, el 6 de ese mes, para ser más específicamente, la doctora Carrió tiraba más nafta a esa fogata en su relación con la UCR al decir lo siguiente. Si yo tuviera interés, habría una interna. Yo no tengo interés en ningún caso. En consecuencia, la alianza está asegurada y los radicales van a hacer lo que nosotros digamos. Humor o expresiones ofensivas. Depende de la circunstancia, el momento, el contexto en el cual se dice. Pero esto fue hace no mucho tiempo, en julio. Y volviendo a la exposición que hacía la doctora Carrió en esta semana frente a la CAME, también tuvo la siguiente expresión que
terminó de alguna manera por sacudir el avispero en la UCR de la Argentina. Decía lo siguiente. No tenemos problema de deuda. A ver, vamos al 2001, se paga en el 2002. Eso fue un golpe civil. Alfonsín y Dualde. Alfonsín y Dualde. Y tal vez desde el 83 hasta el momento, el doctor Raúl Alfonsín sea reconocido unánimemente como, primero, el fundador, podríamos decir, de la democracia después de las horas negras de la dictadura en la Argentina, sino que nunca había sido puesto en duda por nadie. Nadie se atrevió a decir lo que la doctora Elisa Carrió ha dicho, que el doctor Alfonsín con el doctor Dualde fogonearon el golpe civil para derrocar a otro presidente de la UCR como fue Fernando de la Rúa. Y la Unión Cívica Radical tuvo, desde nuestro punto de vista, y también es una opinión, una tibia reacción frente a esas expresiones. Lo hacía a través de la cuenta de la red Twitter de la siguiente manera, donde comparaba a la doctora Carrió con la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver si podemos ver la placa de ese Twitter, o si no, se lo decimos, en el que la Unión Cívica Radical en la convención repudió a esas expresiones que dijo nada tienen que ver con una persona normal. Nos llama la atención esto porque hay que agradecer a la Unión Cívica Radical, o hay que comprenderla por lo menos, que muestre tanta serenidad, tanta tranquilidad ante estas formas de destrato que sobrepasan lo personal y van ya a lo institucional. Y tal vez sea la mejor manera de hacer frente a este tipo de situaciones por parte de los radicales. Pero nos parece que también sería interesante, no solamente para el presente de esa fuerza política socia de la coalición gobernante, sino también por el riquísimo historial que tiene en la historia política democrática de nuestro país, que con algo más de énfasis salga a poner su punto de vista, su posición. Aquí estamos viendo el Twitter que emitió la Unión Cívica Radical en contra de las declaraciones de la doctora Elisa Carrió. Nos parece perfecto que en aquel espíritu cristiano de poner una mejilla y la otra, lo haga en forma permanente, en pos de un objetivo general mucho más grande, como lo es el de mantener la cordialidad y la unión en Cambiemos a nivel país, fundamentalmente por los resultados que están teniendo financiera y económicamente. Pero cuando la doctora Carrió agravia de esta manera a una persona que ya no puede defenderse, pues ha fallecido, no solamente ataca a el presidente Alfonsín en su persona, ad hominem dirían algunos, a la Unión Cívica Radical en forma más orgánica, el partido al que perteneció, sino también a todos aquellos verdaderos demócratas en la Argentina que tienen, aún sin ser de la Unión Cívica Radical, un gran recuerdo y un gran respeto por quien supo llevar adelante una muy pero muy difícil transición democrática después de los años de plomo y los años de sangre en la Argentina. Tal vez haya que pedir a los integrantes de la Unión Cívica Radical a nivel nacional que se pongan un poquito nada más firmes en situaciones como esta, que para nada creemos los ayuda ni colabora con la gestión de gobierno que están llevando adelante en nuestro país hasta el próximo año. Una pausa y en la próxima, en el parte de nuestro programa, en el segundo de los bloques, estaremos con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, el doctor Rolando Toledo.
como les anticipábamos, en este bloque, la segunda parte del programa con la presencia del doctor Rolando Toledo, quien es el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco. Doctor, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de darme a expresar, no solo como persona y presidente del Superior, sino a través de lo que hacemos en el Poder Judicial. Claro. ¿Le gusta estar en televisión, dar notas, o más bien prefiere otro tipo de perfil más tranqui? La verdad que soy medio de bajo perfil, yo no soy mucho de los que andan buscando las notas, pero aprendí en la vida, sobre todo cuando uno es funcionario público, de que las cosas que uno tiene que decir quizás no las va a escuchar de otra manera. Entonces claro, es importante tener el lugar en cuanto al cumplimiento de lo que uno quiere decir respecto a la función pública. Y sobre todo también cuando de alguna manera se ha ido perdiendo aquella sacralidad que tenían los jueces, ¿no? Y pasaron a ser con la comunicación a estar más cerca de la gente. Y bueno, eso es bueno. Y bueno, nosotros hemos peleado mucho. Hace unos 10 años hemos creado la oficina de prensa. Claro. Que tenemos gente muy preparada, que nos acompaña y que, bueno, estamos trabajando mucho en todo lo escrito, lo oral, lo radio televisivo. Para quienes están en los medios, por ejemplo, InfoJus es una herramienta pero muy útil, ¿no? Sí. Sobre todo cuando muchas veces comunicar lo judicial no es tan fácil como parece, ¿no? Sí. No, es cierto. Es difícil hacer el InfoJus. Lo hacen muy bien porque ya tienen una disciplina y una experiencia muy grande. Además hemos logrado un medio, mejor dicho, una imprenta que nos hace bien el trabajo, pero además pues justamente lo que usted dice de que lo han podido desarrollar con palabras muy entendibles y amigables. Pero sobre todo lo que se ve ahora en la oficina y en la gente que trabaja en prensa, que tienen la camiseta del Poder Judicial, que antes era difícil eso porque recién entra, no es fácil. Y además también en este tiempo de redes sociales y demás, donde en este caso el chico de Presidencia Roque Centeña, asesinado, se lo puso con fotos falsas, e inclusive se está mostrando la foto de un menor de edad, ¿no? Y hay que lidiar con eso. Y bueno, esos son los problemas que tiene nuestro actual sistema de enjuiciamiento mediático, diríamos, ¿no? Enseguida quiere saberse quién es el responsable, ver la víctima, y por ahí se dicen cosas que no son ciertas o que están equivocadas. Gracias a Dios, en este caso, hubo parte de la prensa que lo trató bien al tema, que esperaron, que buscaron y después dieron la realidad de los hechos en lo que podemos creer que es así. Porque además en este tiempo en el que todo está tan a flor de piel, con las venas abiertas en todo sentido, hechos como ese al parecer llevan todavía más morbo, más ganas de no informar, sino de desinformar. Sí, ese es un capítulo argentino, ¿no? Esas cuestiones que se dan por ahí hasta entre gente que vive en el mismo pueblo, cruzando una calle, porque este enfrentamiento fue, en principio, al comenzar el evento, pareciera que entre gente que estaba enfrente al supermercado y gente que estaba defendiendo el supermercado, pero también algunos vecinos, y parece que ahí se mezcló toda una trifulca muy rápida. Y generalmente cuando se dan ese tipo de hechos, la que pierde, digamos, es la verdad, ¿no? Porque hay mucha información cruzada y demás, ¿no? Y la sociedad también, porque es todo dolor. Dolor por parte de que perdieron el hijo, la familia, la sociedad. Dolor de las partes que agredieron, porque en verdad después dicen, pucha, si hubiéramos sabido esto, hubiéramos actuado de otra manera. Y en realidad dolor también para la circunstancia social y económica de nuestra provincia, porque al final somos mostrados como si fuéramos el infierno de la Argentina. Y lo decíamos anteriormente, el otro bloque, ¿no? También como se dio en un municipio radical, Cambiemos tiene la culpa de todo. Si se hubiese dado en uno peronista, sería exactamente lo mismo, por lo menos de gran parte de cada uno de esos sectores. Sin duda que lo tratan así. Doctor, ¿cómo está de plata el Poder Judicial? Porque es un tema ese, ¿no? El presupuesto, está cerrado, no está cerrado, piden ampliación. Mire, yo le voy a decir la realidad. Nosotros tenemos una muy buena relación, diríamos, institucional con el gobernador y el ministro de Economía, que hasta ahora en lo posible han cumplido con el presupuesto en ejercicio. Hay algunas deudas, pero no quiero decir que son relevantes, sino que estamos en vía de solucionarlas.
no fueron como en épocas anteriores donde la diferencia era mucha y al final del ejercicio prácticamente perdíamos el 20 o el 25% del presupuesto por no ejecutarlo. Nosotros, la verdad que es un poder muy austero, el Poder Judicial tiene gastos prudentes, todo lo que se hace se programa estratégicamente y hemos preparado el nuevo presupuesto 2019, que son más o menos 4.400 millones de pesos, que significan un 20 y pico por ciento, no es mucho más que el 20% de incremento con respecto al del año anterior, lo que nos parece que no es mucho porque la inflación fue más del 30% por lo menos. Y se estima un 40 y pico, por eso. Dicen, ¿no? Así que hemos estamos administrando bien los bienes, estamos por empezar una obra muy importante como el edificio de tribunales, ahí en López y Planes al 660, donde estaba el Sonatorio Fulginiti, que va a aglutinar a los 4 juzgados laborales, las 2 cámaras, la oficina de peritos contadores y los técnicos en informática. ¿Eso está presupuestado? Eso está presupuestado. Y eso posiblemente lo hagamos casi con la mayoría de fondos propios, con alguna ayuda que le pedimos al gobernador. Hablando de plata y de incrementos, ese 10% que se dio hace poco tiempo por bonificación por título, ¿no beneficia únicamente al sector jerárquico? ¿Y puede ser que existen reclamos al respecto o no? Miren, la verdad que en esa oportunidad hubo una postura del gobierno de hacer diferencias en el tratamiento en cuanto a magistrados y funcionarios y empleados. Y a los magistrados y funcionarios darle un incremento a través de la bonificación por título por incompatibilidad total. Usted sabe que los magistrados y funcionarios no pueden tener ninguna otra actividad, ninguna clase de actividad lucrativa, ni ejercer el comercio, ni nada, solamente la actividad académica, 8 horas de cátedra universitaria. Y a nosotros particularmente, a los miembros superiores, no nos pareció mal porque en verdad es un concepto propio de magistrados y funcionarios. Pero sí que le dijimos que con los empleados y con los gremios, a los 3 gremios que aglutinan a los empleados, que buscaran alguna bonificación, alguna especificación que sea equiparable. Algún tipo de compensación. Exacto, que le tocan a ellos. Bueno, la cuestión es que el problema es de que los gremios tampoco se ponen de acuerdo. En definitivo, primó el criterio de uno de los gremios, que es el mayoritario, el Sindicato de Trabajadores de Empleados Judiciales, y ellos pidieron una bonificación también por la incompatibilidad como empleados, porque también como empleados no pueden realizar otra tarea, pero el monto que surgía de aplicar ambos porcentajes no eran iguales. Creo que en el año la diferencia significa un 5% total mayor para funcionarios magistrados que para los empleados. Pero la verdad también, hay que decirla, porque si no, la verdad parcial oculta la verdad total, es que hace muchos años que los incrementos de la planta permanente del Estado judicial, del Poder Judicial, se vienen rigiendo dando prioridad a los empleados. Y la verdad que nosotros, en vista de las situaciones que vivíamos en el Chaco, de que la verdad que salarios muy mínimos, inflación, necesidades, prácticamente llevaban la iniciativa a los sindicatos y el mayor incremento se daba para los sueldos de los empleados. Un dato nada más. Sí. Los magistrados y funcionarios estamos en el Chaco, somos 22 en el orden nacional. Los empleados están en el orden 3 o 4 del orden nacional. O sea que hay una gran diferencia. Y además también está la diferencia salarial con la jurisdicción federal, ¿no? Bueno, eso ya es una cosa ya que se ha convertido en un abismo, ¿no? Yo no quiero decir números porque la vez que digo números me sacan... Pero existe. Existe casi 4 veces. 4. ¿Y hay alguna posibilidad de tratamiento? ¿Quién tiene el poder de decisión ahí? Bueno, nosotros habíamos hecho hace un tiempo, unos 4 o 5 meses antes, una reunión con el ministro Garabano, tendiente a ver si se podía crear o pensar en la institución de un fondo compensador, un fondo equilibrador de las situaciones estas
de mucha inequidad. Y no se dio. Y nos dijeron que sí, que lo íbamos a tratar, pero después vino todo el colapso. Claro, y con todo este tema ahora... pero lo vamos a replantear. Ajá. Lo vamos a replantear porque además somos 3 o 4 provincias nomás, sobre todo las del NEA, y con Santiago del Estero. Y no es plata, diríamos, a nivel considerable para el presupuesto nacional. Y tienen un agregado, no le quiero dar pálidas, ¿no? Pero se está tratando nuevamente el tema de ganancias. Sí, bueno, la verdad que una cosa es comenzar uno como actividad con juez sabiendo que va a pagar ganancias, porque ya está en el riesgo que uno acepta, y otra cosa es asumir como juez con un sueldo bastante bajo y que además tenga que pagar ganancias. Son situaciones diferentes. Se visualiza como algo inequitativo. Y es claro, sí, bueno, está bien. Habría que ver realmente qué es lo que se considera como razonable que un juez tiene que ganar, cuál es la... Porque no nos olvidemos, el juez tiene que tener un nivel de vida considerable, es el que resuelve las cosas de la libertad de las personas, de los bienes, del patrimonio, y tiene que tener tranquilidad para trabajar. No puede estar buscando alternativas porque el salario no le alcanza. ¿Y la intangibilidad de los saberes es constitucional, doctor? Sí, la intangibilidad tiene un principio de independencia de los poderes, o sea, los salarios no pueden ser disminuidos ni menguados ni dejados de pagar por un tiempo en virtud de que se considera que son una remuneración básica y esencial para la vida de los... O sea que es un reaseguro que tienen, digamos, como para que... Sí, es una garantía a la independencia judicial. Y además también en estos días la Asociación de Magistrados hizo una petición de apertura de paritarias, ¿no? Sí, claro, porque realmente nosotros habíamos obtenido estos 5 puntos en el año de más, pero en definitiva, si uno saca las cuentas, a nosotros nos dieron el 10% de aumento general para todos, y después póngale que haya sido un 5 o un 7% más, habrá sido 5% para los empleados y 7 o 9% para nosotros, con relación a una inflación que no solo en este año golpea mucho, sino el año pasado nosotros perdimos el 12% ya del salario. Entonces, si uno va sumando, se sienta como a la mitad. Y por lo menos en el momento que estamos haciendo el programa, se viene un paro de los gremios, sí, ¿no? Para este viernes. Sí, primero fue el Sindicato de Trabajadores, después se sumó la Unión de Trabajadores Judiciales y ahora nos notificaron la Asociación de Judiciales Chaqueños. Yo voy a hablar con los gremios, ya los cité para el lunes, para ver cuál es la opinión de ellos, qué es lo que están solicitando, y seguramente también hemos pedido reunión con el gobernador porque queremos transmitirle, también queremos saber cuáles son las alternativas, cuál es el camino a recorrer. Claro. Este es el mejor de los diálogos institucionales, la intención no es tener malas relaciones, al revés, es caminar por un lugar donde podamos encontrar una mesa de diálogo y alguna solución que, aunque sea transitoriamente, solucione las grandes inequidades, ¿no? Claro. ¿Cómo están funcionando los juzgados en el interior, fundamentalmente? Sí. Mire, yo le voy a decir la verdad, algo que decía cuando era abogado. Yo fui 30 años, más de 30 años abogado, y siempre decía que la justicia chaqueña era una de las mejores. Y la verdad que la justicia del interior chaqueña sigue siendo una de las mejores. Y la verdad que nosotros como Superior Tribunal siempre tratamos de que todo sea uniforme y parejo, no que haya una justicia de élite en la capital y después justicias más o menos... ¿Pero tienen infraestructura personal suficiente? Sí, tienen... Mira, yo le voy a decir, tienen... Pidángela, Charata y Castelli tienen unos palacios de tribunales muy lindos, donde están aglutinados casi todos. Pero estamos hablando de urbes importantes, digamos, ¿no? Bueno, sí, claro. Después nos están faltando en Castelli, en San General San Martín, que vamos a tener que terminar el edificio que tenemos viejito, pero no es gran inversión, y Saespeña, que se está terminando, que en julio o en agosto la primera fase del tribunal de... Porque uno de los aspectos que por ahí se escucha o se difunde es, se habla de juzgados multifueros. Bueno, esa es otra cuestión que es muy técnica, la gente no lo va a comprender en definitiva con profundidad, pero el juzgado multifuero significa un juzgado de atención en comunidades chicas.
y que tenga un procedimiento no complicado ni escrito, sino oral y actuado. Es más parecido a la justicia de paz y de falta que a la justicia civil y comercial. Es decir, que atiende diferentes rubros. Todo atiende. Atienden todo, pero rápido y de la mejor manera, no complicarse. Es más expeditivo. Claro. Nosotros tuvimos dos experiencias muy importantes. Una, la justicia de paz del barrio Huiralde, que fue el primer juzgado de paz dentro de un barrio, que nosotros creemos que es la vía que tiene que seguirse en el futuro. Los juzgados de paz tienen que ser chiquitos y estar en el barrio donde la gente lo necesita. En la línea de fuego. Exactamente. No venirse al centro, no que la gente tenga que venir al centro para hacer todos los trámites judiciales. Y el otro que tenemos es en Nueva Pompeya, que es un juzgado multifuero, un juzgado importante para todas las comunidades que viven ahí, pero no solo es para ellas, sino a todos los pueblos aledaños, Huichir, Pintado, bueno. Y la verdad que nos cuesta que ese tribunal funcione bien, no solo por la lejanía, la falta de comunicaciones, sino además porque no es fácil que los funcionarios se radiquen y tengan permanencia. Pero estamos consiguiendo, estamos mejorando. Otro tema que también preocupa mucho, no solamente a la justicia provincial, sino fundamentalmente a la federal, porque tal vez sea su competencia primera, es el tema del narcotráfico. Sí. En el tema de la ley de narcomenudeo, ¿cómo se está? Bueno, gran problema. Digo problema para la justicia provincial, porque en verdad esto se comenzó con el último gobierno del contador Capitanich, donde él impulsó la implementación de esto, inclusive había manifestado públicamente que él se iba a poner a la cabeza de los investigadores y de las investigaciones, que iba a tener un equipo especializado no solo policial, sino también de investigadores técnicos que lo acompañaban en el gobierno, que nos iban a dar a la justicia un presupuesto adecuado como para que pudiéramos cumplir esa tarea que asumía la provincia, porque esto es una federal, exacto, ¿no? Es una ley federal que permita a aquellas provincias que quieran adherirse a ir incorporándose a la lucha contra el narcotráfico en delitos menores, que son del pequeño consumidor en general, el tráfico de la pequeña mercancía. La verdad que a nosotros eso nos ha causado un tremendo problema, un colapso. ¿Por qué, doctor? Porque la mayoría de las actividades, primero porque son muchos, que van creciendo en la cantidad de casos. Por ejemplo, se hizo un pabellón en la alcaldía policial provincial, acá de la de Resistencia, de 100 personas que pueden estar alojadas, que en principio va a ser para distribuirla entre los distintos procesados. Bueno. Y resultó que quedó solamente para los detenidos por narcotráfico porque eran muchísimos. Quedó chico. Quedó chico. La realidad es de que absorbe no solo el lugar físico de la alcaldía, sino que además se va rotando, porque como los delitos son menores, están un tiempo, 6 meses, un año y medio, salen, entran otros, pero después vuelven, y entonces todo una rotación permanente del mismo universo que no... ¿Cuál podría ser una solución? Y la solución es que que nos den los recursos necesarios, imponer penas mayores, ser más exigentes con el cumplimiento de las penas, y trabajar en un sentido de reconversión y de resocialización. Que no están dadas esas condiciones hoy. No están dadas. No están dadas hasta el punto de que la verdad es que nosotros le hemos pedido a todos los gobernadores, pero especialmente ahora a Domingo Pepo, la posibilidad de que se vea que puedan trabajar, que puedan tener el culto, el culto evangelista, el culto católico, religioso, que eso ayuda mucho, por lo menos en la sanidad espiritual, ¿no? Con este tema de lo que aparentemente aparece como una pelea entre la justicia federal y la justicia provincial por los casos últimos en los que se tiene intervención, ¿usted cómo lo ve? ¿Es así, no es así? ¿Qué podemos esperar y sacar en claro quienes leemos información, escuchamos? Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros tenemos un sistema
judicial federal, judicial nacional de dos tipos. Uno federal, que corresponde a la capital federal, territorios nacionales y a determinadas materias que están circunscriptas en razón de las personas o de la materia o del lugar, a la justicia federal. Todo lo restante es provincial. Si uno lo lee a Alberdi decía de que la justicia federal se debería haber reducido a lo relacionado a aduanas, a delitos de contrabando, a las cuestiones máximas de defensa y de problemas de límites con los países vecinos. Sin embargo, la ley que implementó la justicia federal tiene, a través, primero la Constitución y después las leyes, han establecido una cantidad de juicios que tienen competencia federal, que son muchos y la infraestructura federal no da abasto para atenderlos. Entonces resulta de que a nosotros nos han dado una parte en el narcotráfico que es la de los delitos menores. En la parte económica hay alguna concepción que dice, si la competencia federal es la que tiene la competencia sobre el lavado, que es el delito mayor, también comprende a todos aquellos menores que significan algo inicial, algo complementario o algo que coadyuva, pero que no es lo principal, que es el lavado, y entonces creen o sostienen de que, por ejemplo, una defraudación de una persona al Estado que después ha lavado ese dinero tiene que ser absorbido por la justicia federal. ¿Hay jurisprudencia respecto que por lo menos oriente qué es lo que se debería hacer acá? La Corte Suprema ha tenido vacilaciones, es cierto, pero últimamente está inclinándose con sentidos prácticos, diríamos. Como ha hecho la jueza federal ha reconocido que nuestra justicia provincial había evolucionado muy rápidamente en el juzgamiento del lavado 1 y entonces se apartó diciendo de que en pos de la investigación más rápida y con más celeridad dejaba que la provincia siguiera investigando, y me parece que así tendría que ser. ¿Y la relación con el fiscal Sabadini cuál es? Bueno, nosotros tenemos relaciones institucionales y funcionales siempre iguales. Lo que pasa es que hay estilos y hay maneras de ser que por ahí tienen sus encontronazos, ¿no es cierto? Es mediático, dice cosas, adelanta cosas que después no se sabe cómo siguen. Ha hecho, si uno empieza a comienzos de año, de todas las cosas que se iban a investigar y que resultaban muy grandes y muy importantes, resulta que no está, yo por lo menos no veo probado muchos de ellos. Así que me parece que hay que achicar un poco lo que se quiere investigar o hacerlo prudencialmente por partes y no tratar de abarcar un universo que después no se puede investigar, ¿no? ¿Lo conversaron con él? No, yo la verdad que no, porque como es Ministerio Público, no conversé con la juez federal, sí tenemos una relación permanente con Solina Linenberger, sí hablamos y, bueno, hablamos lo que podemos hablar también, porque nosotros dependemos de las pruebas que hay, de los casos. Y yendo a un aspecto más coyuntural, si se quiere, pero que trascendió en las últimas horas, también se habló de como un encontronazo ahí con el pedido de detención de Horacio Rey en la penitenciaría local y no en la policía, que no se pudo concretar, en una comisaría que no se pudo concretar. ¿Qué no se pudo concretar? ¿El traslado? Ajá, no, se lo trasladaron, parece. De acuerdo a lo que me dijeron. Claro, porque en un principio se dijo que no se pudo haber hecho. Parece que hoy lo han trasladado no solo a Rey, sino a Lugo también. Ajá. Ahí hay cuestiones que son, diríamos, complicadas y que se van sumando. ¿Complicadas en qué porque tampoco está claro cuando la competencia es conjunta, como en este caso la federal y la provincial, quién es el que continúa en la custodia y en el mando, por así decir, de la situación del privado de libertad. Y en este caso Rey y Lugo estaban dispuestos con prisión preventiva por la justicia provincial y fueron detenidos por eso
en institutos de la provincia. Resulta que ahora, con motivo de que parece de que hubo quejas de los propios imputados y de internos, de que no había condiciones dignas ni suficientes, convenientes como para que esta gente esté alojada en comisaría, el comisario o la comisaria, no sé bien quién es, pero sé que es el titular de la comisaría, le informó al juzgado federal y pidió de que hagan cesar esa situación, porque en realidad las comisarías no están destinadas a esa función. Entonces, no sé qué más habrá, esto es lo que hasta ahora conozco, quizá hay otras cosas importantes. La juez ordenó el traslado de los detenidos. Me imagino yo de que debe tener en el fondo una sensación o una intuición de que en ese lugar, o como estaban detenidos, había peligro de fuga, o por lo menos no estaban dadas las... Claro. Y por eso lo mandan a la U7, lo recluyen en la U7, que es una cárcel de máxima seguridad y normalmente es para condenados, no para procesados, ¿no? Doctor, en este tiempo y ya desde hace mucho se viene hablando de una mala imagen de la justicia. Usted está ahí, es el presidente del Superior Tribunal. ¿Cree que es tanto así? Y de serlo, ¿qué se podría hacer o qué podrían hacer como para salir de ese estadio? Sí, las estadísticas y las encuestas y las demostraciones empíricas que han hecho los periodistas y han hecho instituciones no gubernamentales que no tienen interés en perjudicar a la justicia ni para nada, demuestran que sí, que hay una gran proporción de la ciudadanía de que no ve bien a la justicia, tampoco ve bien a los jueces, no están conformes con los tiempos de la justicia ni con las soluciones de la justicia, pero yo que anduve de abogado y que conozco más o menos la calle y la sensación de la gente, fui abogado penalista, me parece de que el mayor disgusto, la generalidad de la mala onda, por así decirlo, que tiene la gente con el Poder Judicial, es más por cuestiones de la justicia federal y Comodoro Pi que por la justicia provincial. Claro, porque fíjese, hace poco, por lo menos desde el 2016, está instituida la figura del arrepentido. Sí. Poca gente lo conoce. Sí. Y resulta que dice, señor juez, estoy arrepentido. 2 Padre Nuestro, 4 Ave María, váyase. Y no es así. Sí. En lo fáctico no es así, pero por lo menos se ve. Sí, y esos casos de los jueces garantistas que lo sueltan al imputado, aún en casos de delitos de contenido sexual, y que se sabe de que son... que van a repetir el hecho porque esa gente no se recupera. Por más que esté sujeto a derecho la decisión del juez. Sí, claro, pero el juez puede tomar medidas para evitar. Yo no digo no digo que no debe dejarlo en libertad, pero sí que debe cuidar a los terceros para que no cometan el mismo delito. Esos son aspectos que, dice usted, contribuyen a esa mala imagen. A esa mala imagen. Contribuyen porque además normalmente las respuestas que dan la gente que obró los jueces, ¿sí?, o los camaristas que obraron en esas circunstancias, no son satisfactorias. Siempre tienen, lo digo yo que soy abogado y soy juez, uno lo lee y lo relee y no se convence de que el resultado que es malo fue por una decisión fundada o razonable. O sea, hay mucho por hacer, sí, como para... Yo creo de que la solución para que la justicia mejore es acercarse a la gente, es tratar de que nosotros vayamos articulando mejores relaciones con la comunidad para que tengan acceso real a la justicia y para que se resuelvan los casos que se presentan. Mejorar la administración. Exactamente. De justicia. Y sobre todo de la gente más pobre, más vulnerable, más excluida. Esa es la gente que más necesita rápidamente solucionar sus problemas. Y yo creo que con justicia barrial de paz, con agilización de los procesos orales, nosotros vamos a hacer oralidad en todos los procesos. Empezamos en lo penal, vamos a seguir en lo civil y comercial, vamos a hacerlo en familia y en contencioso administrativo, o sea que creo que en 1 o 2 años vamos a tener oralizado
todo el procedimiento, es que vamos a ser la única provincia argentina. Siendo pionero el Chaco también en la oralidad, ¿no? Y sí, en el 72 tuvimos nosotros proceso penal oral, y ahora estamos trabajando en el juicio por jurado. Justamente yo vengo de un taller ahí que estamos haciendo para que los operadores, los jueces, los camaristas, los fiscales, los defensores comprendan cómo cambia la litigación en esta clase de juicio y prepararse para enseñar a la gente y capacitar a la gente que tenga que ser jurado para desarrollar sus funciones, ¿no? Además también, y ya en el final de la charla, doctor, en su momento hicieron capacitación para quienes están en los medios de comunicación, para que se pueda llegar a transmitir fehacientemente aquello que sucedió y que acontece, y no lo que uno quisiera que pase, ¿no? La verdad que fue una linda experiencia, porque justo empezaba nuestra oficina de prensa y decíamos, bueno, lo que bueno sería de que haya una simbiosis, un intercambio, una relación fluida entre los periodistas y nosotros, y sobre todo una apertura de los jueces, porque normalmente el juez no hablaba sino por su sentencia, esto es verdad. Tampoco hay jueces que quieran hablar porque dicen que no es su función, hay otros porque no tienen la capacidad de explicarse y hay otros que son muy figuretes ya. Pero la verdad que de eso salió talleres donde los mismos periodistas nos dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos? Y a través de eso se hizo una licenciatura en periodismo judicial, que ahora ya es carrera en la Facultad de Humanidades, donde salieron los primeros egresados, y que la verdad son muy buenos. Por lo menos comprenden los términos judiciales, saben lo que son los procedimientos. En beneficio de la gente, porque en definitiva es el último destinatario. Exactamente, ¿no? Que comprenda la gente, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Pues sabemos que son jornadas complicadas y hace tiempo queríamos tenerlo y bueno, pudimos concretar. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y la verdad que es cierto que no tenemos mucho tiempo, pero nosotros, y yo por lo menos, cuando es necesario aclarar algo, aunque sea en poco tiempo, es mejor decirlo y presentarse y aclararlo que no hacerlo. Así que estoy a disposición cuando ustedes digan. Ojalá que se expanda esta idea y que mayor cantidad de magistrados y jueces puedan hacerlo. Estamos tratando de hacerlo, creo que ya van a empezar. Algunos, más mujeres que varones, están saliendo, están pidiendo. Sí. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. A ustedes les proponemos un reencuentro la próxima semana aquí en Sin Retórica, los viernes a las 22 y los domingos a las 15:30. Muchas gracias. Bueno, me parece que fue bastante nutrido.